y tomó la palabra en inglés. Comenzó con sencillez, agradeciendo la atención del público y diciendo que no era orador ni un sabio, pero que hablaría con respeto a Barbicane y a los asistentes. Su tono directo y simpático cayó muy bien entre los presentes. Luego defendió su gran idea. Viajar a la Luna en un proyectil no le parecía una locura, sino un paso natural de progreso para el ser humano. Explicó que el hombre siempre había avanzado cambiando sus medios de transporte, desde caminar a gatear hasta viajar en tren, y que el proyectil sería simplemente un vehículo más. El proyectil sería simplemente un vehículo más. Ardan sostuvo que la velocidad prevista no era exagerada, porque el universo ya existían movimientos muchísimos más rápidos. Para apoyar su argumento, comparó la velocidad de los planetas, cometas y de la propia Tierra. Afirmó que en el futuro la luz y la electricidad podrían viajar como nuevos motores del viaje espacial. La asamblea, aunque favorable al francés, sorprendida por la audacia de sus ideas, Ardan siguió con más ejemplos. Que un tren directo a la Luna tardaría unos 300 días, mientras que él pensaba hacer el viaje en 97 horas. Después llevó la discusión aún más lejos y habló de los planetas y de las estrellas como destinos posibles para el ser humano. Afirmó con entusiasmo que la distancia no era un obstáculo real. Su teoría, el mundo solar era un conjunto compacto donde los planetas casi se tocaban. La multitud explotó en aplausos y J.T. Maston, totalmente convencido, repitió con fuerza que la distancia no existe. A punto de caerse del estrado por el entusiasmo, Ardan remontó su exposición diciendo que si la humanidad tenía ambición suficiente, pronto existirían trenes de proyectiles para viajar de la Tierra a la Luna sin coches descarrilándose, y que en pocas décadas la mitad del planeta podría haber visitado el satélite. Todos aplaudieron, incluso los menos convencidos, y él correspondió modestamente diciendo un hurra a Barbicane como el verdadero impulsor del proyecto. Luego aceptó preguntas y Barbicane aprovechó para llevar la discusión al tema de la habitualidad de los mundos. Michel Ardan respondió con soltura que si los mundos eran habitables, seguramente estaban habitados. Lo había estado o lo estarían. Bienvenidos los que van llegando, bienvenidos. Esto es lo que decía ese francés, ¿no? Que si un mundo era habitable, seguramente estaba habitado o lo habría estado en épocas pasadas. Cuando un asistente objetó que muchos planetas tendrían temperaturas imposibles para la vida, Ardan contestó con una larga defensa basada en la filosofía natural. La química y la tecnología, señaló, que en la Tierra ya existían seres capaces de vivir en condiciones extremas. Lo que los aerolitos contienen indicios de carbono y que la redención, según Pablo, no se limita solo a la Tierra,
y al final resumió su postura con una frase decisiva. No sabía con certeza si los planetas estaban habitados y precisamente por eso quería ir a verlos. La multitud quedó más exaltada. En el cierre del mitin, Michael Ardan o Michel Ardan insistió en que la Tierra no era necesariamente el mejor de los mundos y comparó sus defectos con las supuestas ventajas de Júpiter, donde según él la vida sería más estable y equilibrada. Entonces J.T. Maston, llevado por el entusiasmo técnico, lanzó una propuesta descomunal: inventar máquinas para enderezar el eje de la Tierra. El auditorio respondió con una salva de aplausos. La ocurrencia era tan práctica y tan desmesurada que se habló de ella durante mucho tiempo en los Estados Unidos. Después de que llegó el francés que dijo: yo soy el hombre que va a viajar a la luna. Acuérdense que al principio no iban a mandar a nadie a la luna, ¿no? Al principio la idea era mandar una granada a la luna. Al principio era eso. Al principio de hacer una bala redonda, ¿sí? Para que impactara la luna simplemente. No iban a mandar a nadie dentro de esta cápsula. Pero entonces llegó Michel Ardan y dijo, esperen que yo voy a ser el primero que voy a ir a la luna. Yo me voy a meter ahí para ir a la luna, dijo Michel Ardan. Pues la gente estaba exaltada, feliz, porque Michel Ardan decía: yo voy a ser el primero que va a ir a la luna porque yo creo que en otros planetas, si son habitables, hay hábitat, o sea, hay personas habitándolo. O si fueron habitables, tienen que haber restos de gente que habitó estos planetas. Y Michel Ardan sostenía que la humanidad siempre ha avanzado, siempre ha buscado otros medios de transporte que según él podrían ser esta bala algún día iba a ser un medio de transporte para la humanidad. Michel Ardan decían que iban a existir trenes de balas que iban a ir a la luna y que muchas personas iban a conocer la luna. ¿Sí me entienden? Entonces, esto era lo que decía este francés, que muchas personas iban a conocer la luna. Entonces, ¿ustedes qué opinan hasta ahí? ¿Será que estas personas sí conocerían la luna? ¿Será que sí iban a ser capaces de conocer la luna? ¿Ustedes qué opinan? Eso era lo que decía Michel Ardan, que él iba a ser el primero en llegar a la luna y que por eso y que por ese avance muchas personas más iban a lograr llegar a la luna. Sí. A la madre. Adiós.
Entonces, esto era lo que sostenía Michel Ardan. Michel Ardan sostenía que él iba a ser el primer hombre en llegar a la luna. Y hasta ahí va este capítulo. ¿Sí me entienden? Con lo que decía este francés. Lo que decía este francés, que tenía a todo el mundo conmocionado. ¿Sí? Vamos a seguir con el capítulo 20. Capítulo 20 de este libro, que dice así: ataque y respuesta. Ataque y respuesta. Cuando parecía que el mitin había terminado, una voz firme rompió el ambiente y lanzó una pregunta incómoda. Si ya habían hablado de teorías y fantasías, ¿por qué no encontrar en la parte práctica del viaje a la luna? El que habló era un hombre delgado, de mirada desafiante y perilla marcada, que se había abierto paso hasta la primera fila sin mostrar temor ante el enorme auditorio. Puso en duda el punto central de la expedición. Afirmó que en la luna no existía aire y que por tanto ningún ser vivo podría respirar allí. Michel Ardan aceptó el reto con calma y convirtió la discusión en un duelo verbal sobre la atmósfera lunar. El desconocido defendió su postura con argumentos astronómicos y observaciones científicas. Citó la referencia de la luz como prueba de que la luna carecía de atmósfera. Recordó a varios astrónomos y negó los antiguos fulgores observados en la superficie, que demostraran lo contrario. Michel Ardan respondió con sinceridad. Cuestionó algunas conclusiones, recordó otros estudios y sostuvo que la existencia de la atmósfera lunar seguía siendo posible, aunque fuera muy tenue. También desafió la idea de que si había aire podría haber agua y quizás condiciones de vida en zonas ocultas del satélite. La multitud, que al principio se inclinaba hacia el intruso, fue regresando poco a poco hacia el lado del francés Michel Ardan. La discusión se volvió más intensa cuando el desconocido comenzó a atacar directamente la viabilidad del viaje. Michel Ardan contestó una por una las objeciones. Habló del proyectil cilíndrico canónico, del calor producido a través de la atmósfera, de los víveres, del agua que pensaba llevar, del aire artificial para respirar y de la menor gravedad lunar y del uso de cohetes para amortiguar la caída. El desconocido le preguntó cómo volvería desde la luna, a lo que Michel Ardan respondió con total franqueza: no volveré. Esa respuesta de Michel Ardan dejó en silencio a todo el auditorio, porque resumía toda su temeridad en una sola frase. El adversario, irritado, lo acusó entonces de insensato y culpó a Barbicane por haber organizado una empresa tan imposible como ridícula. La acusación fue directa y golpeó a Barbicane en lo más hondo. El presidente de algún club que había contenido su enojo se levantó dispuesto a enfrentarlo, pero antes de que pudiera avanzar, 100 brazos levantaron el estrado y lo obligaron a compartir con Michel Ardan los honores del triunfo. El público enardecido cargó sobre sus hombros al protagonista mientras la multitud aplaudían y gritaban
sin descanso. El desconocido no se retiró, permaneció firme con los brazos cruzados, mirando a Barbicane con una hostilidad abierta. Barbicane tampoco dejó de observarlo. Aquel intercambio de miradas era casi una declaración de guerra. Michel Ardan consiguió refugiarse en el Hotel Franklin, mientras afuera miles de personas seguían celebrando su intervención. La escena parecía entre Barbicane y el desconocido. Fue entonces breve, sería decisiva. Barbicane le pidió que le siguiera, y ambos se encontraron a solas en un malecón a Jones Fall. El hombre se presentó como el capitán Nicholl. El capitán Nicholl. Tras reconocer que el insulto había sido público, Barbicane exigió satisfacción. Nicholl aceptó de inmediato, pero pidió que todo se resolviera en secreto. Se pusieron de acuerdo para enfrentarse al día siguiente, al amanecer, en el bosque de Skarneau. ¿Cómo así que? ¿Cómo así? ¿Cómo así que? Pues eso es lo que dice el libro. Cada uno entrenando por un extremo distinto y enfilando su rifle. Después de pronunciar esas palabras con total calma, se prepararon. Después de haber dicho que se iban a batir en duelo, pero que el duelo iba a ser secreto, ellos se prepararon. Barbicane regresó a casa, pero no descansó. Pasó la noche pensando en cómo resolver el problema técnico de Michel Ardan. Había planeado durante el mitin especialmente la peligrosa recuperación del proyectil. Y este capítulo 20 nos dice que hicieron un auditorio. En un auditorio le hicieron preguntas a Michel Ardan, que era el hombre que iba a ir a la luna, que se iba a meter en esta bala, pues digámoslo así, que iba a viajar a la luna. Se levantó un hombre, dice que el viaje no es posible, que el viaje no es posible y que no va a ser posible. Y empezaron a debatir. Este hombre decía que en la luna no había atmósfera, pero por un lado Michel Ardan decía que sí era posible, que hubiera atmósfera en la luna. Y este hombre le seguía replicando, le citó a muchos astrónomos que decían que en la luna no había atmósfera por la cuestión de la luz, que la luna solo reflejaba la luz, entonces no podía haber atmósfera. Era lo que le decía este hombre a Michel Ardan. Y Michel Ardan le decía que sí podía haber atmósfera, así fuera una pequeña parte por los aires. Este hombre, ellos empezaron una discusión ahí, como un lleva y trae, de la posibilidad de la supervivencia en la luna. Entonces, este hombre, a la finalidad, ya irritado, le pregunta a Michel Ardan: ¿cómo vas a regresar de la luna a la Tierra? Lo que Michel Ardan responde es: no voy a regresar. A lo que este hombre estalló enojado y le dice que era un insensato, que era peligroso, que cómo se le ocurría. Pues ya pasó de atacar a Michel Ardan a atacar a Barbicane, al presidente Barbicane, que era el que estaba haciendo todo esto, pero Barbicane lo hacía al principio, no iba a ser un viaje, simplemente iban a disparar un proyectil a la luna, sino que ahora apareció este francés que decía que él iba a ir a la luna y que iba a ser el primero que iba a ir a la luna. Entonces desató esto, pero la gente estaba tan emocionada que no dejó que Barbicane respondiera, porque lo levantaron en hombros
a él y a Michel Ardan. Lo levantaron en hombros y lo sacaron para celebrar. Cuando terminó la celebración, Barbicane todavía estaba enojado por lo que le había dicho este hombre. Y él regresa donde este señor y se da cuenta que este señor es el capitán Nicholl. Recuerden que el capitán Nicholl era el hombre que apostó a que este proyecto no se podía hacer, a que este proyecto era falso, a que este proyecto era un robo. Este hombre que ahora estaba diciéndole al francés que era un insensato por ir a la luna, era el mismo capitán Nicholl. Entonces Barbicane lo llamó a solas, le dijo que lo siguiera, y cuando estaban a solas, él le dijo que se disculpara. Y este hombre le dice que la disculpa va a ser en secreto, pero que va a ser como un duelo. ¿Sí? Entonces Barbicane regresa a su casa, pero él no descansa. Él no descansa porque se pone a pensar ese detalle de que el francés no va a regresar, se va a quedar en la luna. Y se pone a pensar cómo van a hacer para que el francés regrese, que es lo que él dice. Ahí, la peligrosa recuperación del proyectil. O sea, ¿cómo van a hacer para que ese proyectil regrese? Es lo que estaba pensando Barbicane. Vamos con el capítulo 21. Capítulo 21 dice: ¿cómo arregla un francés un desafío? ¿Cómo arregla un francés un desafío? El desafío que se habían puesto Barbicane y Nicholl. Mientras Barbicane y Nicholl se preparaban para un duelo peligroso en el bosque de Scarnau, Michel Ardan descansaba después del mitin, aunque el alojamiento americano no le ayudaba mucho. La cama era tan dura que apenas podía dormir. En medio de esa noche incómoda, J.T. Maston interrumpió en su habitación con una urgencia para contarle que Barbicane había sido insultado públicamente y que ahora se batía a duelo con Nicholl. Según Maston, si Barbicane moría, todo el proyecto de la luna se vendría abajo. Por eso necesitaba a Ardan de inmediato. Sin perder tiempo, ambos salieron corriendo hacia las afueras de Tampa. Durante el camino, Maston le explicó a Ardan el origen real del conflicto, una vieja rivalidad entre Barbicane y Nicholl, alimentada desde hacía tiempo y solo reavivada por el incidente del mitin. Maston también le explicó la clase de duelo que se practicaba en América: dos hombres escondidos entre la maleza, buscando como cazadores y disparándose entre árboles con un margen mínimo para sobrevivir. Con un margen mínimo para sobrevivir. Entonces, Ardan, sorprendido por la selva del procedimiento, apuró el paso junto a Maston. Llegaron al bosque con retraso y encontraron un leñador que había visto entrar a un hombre armado hacía cerca de una hora, pero no habían escuchado disparos. Eso los inquietó aún más. Decidieron internarse en el bosque, temiendo incluso recibir una bala por error en medio de la discusión. La búsqueda fue larga y angustiosa. El bosque era espeso, cerrado con ramas, bejucos y maleza, y apenas dejaba ver el camino. Ardan y Maston avanzaban en silencio, llamando a Barbicane y a Nicholl, pero ninguno de los dos respondía. La ansiedad crecía a cada paso, hasta que Maston
hasta que Mostyn tuvo de pronto a su compañero. Había visto a alguien moviéndose entre los árboles, y este alguien era Nicholl, pero no parecía estar combatiendo. Ardan y Mostyn se acercaron con cautela, esperando encontrar un enemigo sediento de venganza. Se llevaron una sorpresa completa. En lugar de un duelo, encontraron a Nicholl inclinado sobre una escena inesperada. Una pequeña haba estaba atrapada en la red de una araña venenosa, enorme y repugnante. Nicholl había dejado su rifle en el suelo y estaba liberando con cuidado al animal. Cuando terminó, el pájaro volvió libre. Ardan se conmovió al verlo y elogió al capitán como un hombre valiente y generoso. Nicholl, sorprendido, preguntó que qué hacían allí. Ardan explicó que venía a impedir que él y Barbicane se mataran. Nicholl respondió que llevaba 2 horas buscando a Barbicane sin encontrarlo y que seguía decidido a batirse con él, porque la rivalidad entre ambos solo podía resolverse con la muerte de alguno de los dos. Pero Ardan se negó a aceptar esa conclusión. Mostyn, muy emocionado, incluso ofreció su propia vida en lugar de la de su amigo, si era necesario. Ardan aseguró entonces que tenía una propuesta capaz de resolver el conflicto. Pidió buscar a Barbicane antes de revelarla. Los 3 siguieron adelante y tras media hora de búsqueda encontraron por fin al presidente Barbicane. Barbicane estaba sentado bajo un árbol, tan absorto en sus cálculos que no había oído ni visto nada. Tenía el rifle desmontado a un lado y escribía fórmulas en su cuaderno. Michel Ardan lo llamó y Barbicane, al verlo, exclamó que ya había encontrado la solución al problema que lo preocupaba. El modo de anular la repercusión del proyectil al salir del cañón, y su idea era usar agua común para amortiguar el efecto. Fue entonces cuando vio a Nicholl, se puso en pie y apareció dispuesto a retomar el duelo. Se dispuso a retomar el duelo. Antes de que los dos rivales volvieran a enfrentarse, Ardan intervino y les recordó que era una suerte que no se hubieran encontrado, porque uno de los dos habría muerto inútilmente. Luego los reunió con la idea inesperada. Barbicane creía que el proyectil iría a la luna y Nicholl estaba convencido de que caería de regreso a la Tierra. Ardan propuso resolver la disputa de la manera más simple posible, que los dos partieran con él y lo comprobaran por sí mismos. La ocurrencia dejó a todos desconcertados, pero también desarmó la tensión entre los dos hombres. Barbicane aceptó casi al instante y Nicholl hizo lo mismo al mismo tiempo. Michel Ardan, satisfecho, dio por concluido el conflicto y propuso algo mucho más civilizado: ir a almorzar juntos. O sea, Barbicane y Nicholl, el que se negaba a que el cohete viajara a la luna, se iban a batir en un duelo, pero con o sea, mire cómo fue la suerte de estos dos personajes que se iban a batir en duelo. Cómo fue la suerte de estos dos personajes que habían pasado casi 3 horas en este supuesto duelo y no se habían encontrado ninguno de los dos.
Entonces, ahí es cuando llega Michelle Ardan con JT Muston, y Ardan les dice, vea, ustedes se iban a matar en duelo, pero han pasado casi 3 horas y no se habían encontrado. Les tengo algo mejor. Barbicane dice que el cohete va a llegar a la luna, pero usted, Nicholl, usted dice que el cohete va a volver a caer en la Tierra. En vez de matarse en un duelo, viajen los dos conmigo hacia la luna. Si el proyecto tiene éxito, llegamos a la luna. Si el proyecto fracasa, volveremos a caer en la Tierra y no tendrán que matarse. Pues ya estarían muertos, ¿no? Con el cohete de regreso a la Tierra. Estos dos personajes aceptaron casi de inmediato. Y ahí fue donde Michelle Ardan les propone algo mucho más civilizado. Vamos a almorzar los 4 juntos. Y hasta ahí el capítulo 21 del libro. 2 hombres rivales, 2 hombres completamente rivales, llegan a la conclusión de que para poder terminar con esto tienen que batirse en duelo. Pero lo que pasa es que si Barbicane moría, el proyecto quedaba pausado. Y este proyecto iba a ser un paso gigantesco para la humanidad. Viajar a la luna, el primer viaje a la luna, iba a ser un paso gigantesco para la humanidad, muchachos. O sea, imagínense eso. Entonces, este señor les propone que viajen juntos a la luna, los 3, el opositor, el que estaba haciendo el proyecto, y él, que era quien se había ofrecido a viajar a la luna. Y ellos dicen, me parece bien, está bien, si tenemos éxito llegamos a la luna, si no, pues nos morimos todos, como dice usted. Me parece bien, me parece excelente, estamos de acuerdo. Hasta allí el capítulo 21. Ahora voy a seguir con les voy a dar el resumen del libro, muchachos, completo hasta donde vamos. ¿Les parece? Les dice así. Estados Unidos en tiempos de guerra. Estados Unidos en tiempos de guerra. Están estos hombres que son comerciantes, dueños de empresas y emprendedores. Están estos hombres. Como el país está en guerra, estos hombres dejan sus trabajos, sus negocios y se van a la guerra. Y rápidamente escalan a tenientes, coroneles, y estos hombres forman un club. El club se llamaba Gun Club. Y este club se dedicaba básicamente a la fabricación de armas. ¿Pero qué clase de armas? Estas armas eran cañones, morteros y obuses. Armas de gran destrucción para ese tiempo en la guerra. Porque con un solo cañón podían matar 100, 200, 300, 400 personas. Y se entraba al club, o sea, entrar era básicamente fácil. ¿Cómo entraban al club? Se entraba al club si usted había hecho un arma, inventado un arma, o se había modificado algún arma. Así se entraba al club. Básicamente era eso. Y estos hombres, la mayoría estaban mutilados, o les faltaba un brazo, una pierna, un ojo, o sea, les faltaba una parte del cuerpo, la mayoría. Pero eso para ellos era un orgullo. Era un orgullo. Tanto así que cogían su parte mutilada y la colgaban en la pared como señal
de un trofeo. ¿Me entiende? Era como señal de un trofeo. Y estos hombres eran felices así, eran felices en la guerra. Llega el día menos esperado para estos hombres. ¿Cuál es ese día? El día en el que el presidente dice: lo siento, ya no va a haber más guerra. Ya no va a haber más guerra. No vamos a hacer más guerra. Y obviamente, cuando para la guerra, pues los cañones se guardan, no se vuelven a disparar, las balas se archivan, ¿sí? Y estos hombres quedan en una profunda tristeza, en una profunda, o sea, ¿cómo se dice? Quedan sin hacer nada. Tanto así que se van todos los días al club a renegar de sus vidas. Y mientras están renegando de sus vidas, también se preguntan por qué no hay guerra, por qué el presidente no manda otra guerra, ¿sí? Como el presidente está en su postura de que no va a haber más guerra, estos hombres amenazan con salirse del club. De repente les llega una carta. La carta es del presidente, pero del presidente del club. Y este presidente les dice: vean, ya no vamos a tener más guerra, obviamente, queridos colegas míos, derrogados colegas míos, ya no va a haber más guerra. Como no va a haber más guerra, vamos a poner nuestros esfuerzos en otra cosa. ¿Y qué era esta otra cosa? Esta otra cosa era, él les dice así básicamente: ¿ustedes han visto la luna? Y estos hombres dicen: sí, sí, obvio, hemos visto la luna, claro. ¿Quién no ha visto la luna? Y este hombre les dice: pues vamos a ser los primeros en hacer contacto con la luna. Es lo que les dice este hombre. Vamos a ser los primeros en hacer contacto con la luna. Y el auditorio estalla en emoción. Una emoción, uf. O sea, era tanta la emoción que esa misma noche todo Estados Unidos se dio cuenta. Por los telégrafos, y como había ido gente de muchos lados, todo Estados Unidos se da cuenta. Celebran esa noche, y el presidente del club vuelve a su casa y se empieza a preguntar: ¿cómo vamos a hacer contacto con la luna? Vamos a lanzar un proyectil a la luna, un cañonazo a la luna, ¿sí? Y entonces este señor coge y hace una carta, y en esta carta la manda a la Universidad de Cambridge, en Massachusetts, donde estaban los mejores astrónomos. Y este señor les hace una serie de preguntas. Y las preguntas son: hey, ¿se puede enviar un proyectil a la luna? En caso de que sí se pueda enviar, ¿cuánto se demoraría en llegar? ¿En qué momento se tiene que disparar? ¿De qué parte se tiene que disparar? ¿Qué velocidad tiene que llevar el proyectil o la bala para poder salir de la Tierra hasta la Luna? Y esta universidad le responde a los 2 días. A los 2 días llega la carta que le responde: primeramente, felicitaciones, los felicitamos porque sí es posible. Y le dio todo, les dio ubicación, les dio grados, los grados que tenía que tener el cañón tenía que tener unos grados de inclinación para poder alcanzar la luna, que además les dio todas las fórmulas matemáticas, les dio el día y les dio desde dónde tenían que dispararlo, o sea, cerca a qué lugar. Y estos hombres que eran ingenieros inteligentísimos, estos hombres se ponen manos a la obra y empiezan a ver en qué material iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Y
deciden que el material del cañón tiene que ser hierro colado, ¿sí? Una fundición de hierro, pero que el material de la bala tenía que ser mucho más liviano. La bala tenía que ser mucho más liviana. Para esos tiempos se había descubierto el aluminio. El aluminio era más maleable, o sea, se le podía dar forma más fácil. Decidieron que iba a ser en aluminio la bala, que iban a usar una clase de pólvora que era como hecha en el algodón, que esta pólvora era resistente a la humedad y que además su onda expansiva era 2 veces más grande que la de una cantidad de pólvora normal. Ya tenían eso. Ahora tenían que ver desde dónde iban a disparar este proyectil que iba para la luna. Entonces, ellos tenían dos ciudades, se puede decir, en la mira. Y una era Texas y la otra era Florida. Entonces, cuando Texas y Florida se dieron cuenta, empezaron a disputarse eso. Texas decía que ellos tenían más condados, que su suelo era fuerte, que había más partes para elegir de dónde tirar y todo eso. En cambio, Florida solo tenía un solo espacio que era Tampa Town. ¿Sí? Entonces, el presidente de un club se puso a pensar, si lo hacemos en Texas, después nos toca decidir en qué parte de Texas, porque Texas tiene muchos condados y va a ser otra pelea. Y él decide, lo vamos a hacer en Florida. Cuando la gente de Texas se dio cuenta, pues obviamente estallaron en rabia, porque ellos querían ese proyecto para ellos. Estallaron en rabia y se enojaron y le dijeron al presidente de algún club que se iban a batir en guerra. Ellos querían batirse en guerra con él. Pero obviamente el presidente no tenía tiempo para eso y las autoridades despacharon a los texanos para Texas. Pero antes de irse los texanos dijeron, Florida no va a poder con la fuerza explosiva del cañón. Florida va a desaparecer, que era lo que ellos decían. Entonces, la gente de Florida, orgullosa, llega y dice, pues que desaparezca, que estalle Florida, dice la gente. Y el proyecto queda para hacerse en Florida. El presidente de algún club viaja hasta Florida con sus hombres, sus otros ingenieros, llegan a Tampa Town y se disponen a ir a ver el terreno. El terreno es en Stone Hills. Cuando llegan a Tampa Town, un hombre les advierte, les dice, pilas, que todavía hay indígenas en el área, en la zona. Pues obviamente el territorio era los indígenas. Este hombre dice pilas porque todavía hay indígenas. Y efectivamente, cuando iban llegando a Stone Hill, los indígenas del área les empezaban a hacer disparos de advertencia. El presidente les dice, descendamos de los caballos y esperaron hasta el mediodía. Había silencio absoluto. Al mediodía empezaron a hacer sus investigaciones del suelo. Era una tierra árida, rocosa. Y se rompe el silencio y el presidente Barbicane dice, aquí es. Aquí vamos a hacer el cañón que va a lanzar el proyectil a la luna. Aquí es. Y se elige el sitio. Se elige el sitio y ellos empiezan la construcción del cañón ahí en Stone Hill.
en Tampa Town. Muchachos, los que me quieran seguir, por aquí arriba me pueden seguir todavía. Entonces, ellos empiezan la construcción del cañón y lo primero que hacen es una fosa grandísima, una excavación de 900 pies, donde iban a fundir el cañón. En medio de la excavación, varias personas perdieron la vida. Varias personas perdieron la vida, pero el trabajo seguía como si nada. Ellos seguían excavando como si nada. Al enterarse de que el cañón se iba a hacer en Florida, a Florida empezó a llegar muchísima gente. O sea, tanto así que le creció en economía Florida y en población. O sea, se volvió una ciudad más grande de lo habitual, la Florida. Y obviamente en los ingresos que le entraban a la ciudad, porque las personas iban a ver el cañón, este cañón que iba a disparar la bala hacia la luna. Entonces, se llegó el día de la fundición. Muchísimos hornos alrededor de la excavación, pero el presidente Barbicane dice, las personas no se pueden acercar porque es extremadamente peligroso. Y ahí fue cuando la gente le dijo que era un tirano, un dictador, que por qué hacía eso, si ellos iban era a eso. Pero él se mantiene en su posición y les dice, no, las personas no pueden ver esto porque es demasiado peligroso. Y empieza la fundición. Pues imagínense, el hierro cayendo a 900 pies. Hierro cayendo a 900 pies. El estruendo era grandísimo, el estruendo. Y la gente solo podía ver desde lo lejos el humo y el vapor tan inmenso que salía que parecía un volcán. Parecía un volcán esa cantidad de vapor que iba emergiendo hacia arriba. Se terminó la fundición, pero ahora quedaba el problema de que con la fundición, pues ellos no se podían acercar al cañón. Y el problema era que tenían los días contados para seguir con la construcción de este cañón. O sea, la temperatura era inmensa, pues imagínense el hierro colado, una temperatura inmensa. Y este era el otro problema, que tenían los días contados y que no se podían acercar. Y no podían enfriar el hierro, porque si era enfriado con aguas o a temperaturas muy altas, se puede decir, se cristalizaba, pues es hierro colado, se cristalizaba. Entonces les tocó esperar que él fuera enfriando solo. Cuando ya él medio enfrió, que ya se podían acercar las personas, el presidente Barbicane dijo, vamos a dejarlos entrar, pero vamos a cobrarles la entrada. Y la gente empezó a entrar a ver el cañón, pero les cobraban para ver el cañón. Ya teniendo el cañón, seguía empezar la fundición de la granada que iba a ir dentro del cañón, esa granada que iba a llegar hasta la luna. Estaban parados en el punto de que pensaban hacer la granada al día siguiente, esta granada que iba a llegar hasta la luna. Cuando de repente le llega una carta al presidente Barbicane, recibe una carta. Y en esta carta dice, no hagan el proyectil como una granada. No hagan el proyectil como una granada. Háganlo como un cilindro jónico. Porque yo
voy a ir en ese cilindro. Atentamente, el francés Michel Chardin. El presidente Barbicane no sabía si era verdad y se dispuso a ir a preguntarle a la oficina del telégrafo si esta carta que había llegado era real. Si esta carta que había llegado era real. Entonces, la oficina del telégrafo le dice que sí, que Michel Ardan sí venía para Tampa Town en el Atlas. El Atlas era un barco de vapor y que Michel Ardan sí se estaba acercando de Tampa Town para acá, para Tampa Town, para Stone Hill. Este hombre que había dicho que iba a viajar en el proyectil que iba hacia la luna. La gente se dio cuenta de esta carta y entonces Barbicane no pudo mantenerla en secreto. Él no pudo. Y les tocó esperar a que llegara el Atlas. En el Atlas venía Michel Ardan, el francés, que dijo que iba a viajar hasta la luna. Cuando llegó el Atlas, el presidente Barbicane va hasta el Atlas, va hasta el barco, a ver si este hombre era real. Y efectivamente sí era un hombre real. Era un hombre muy real. Y de principio el presidente le dijo más o menos que como que estaba loco. Más o menos como que él estaba loco porque cómo pensaba viajar a la luna. Y este hombre le dice que él iba a ser el primer hombre en viajar a la luna. Y él dice, ¿pero por qué? Él dice que los seres humanos siempre han cambiado de vehículo, que empezaban caminando, empezaban gateando, después caminando, después en tren, en barco y así sucesivamente. Y que él veía este proyectil como otro vehículo más y que él quería ir a la luna, visitar la luna, porque él lo veía como un avance para la humanidad. Él lo veía como un avance para la humanidad. Entonces, el presidente Barbicane le dice que bueno, que ok. Entonces, Michel Ardan le dice que al otro día él va a hacer una conferencia para responder todas las preguntas de él y de los colegas de él. Y efectivamente así lo hacen. Hacen una conferencia donde este hombre expone el por qué quiere viajar a la luna. Y le dice lo mismo que él ya le había dicho al presidente Barbicane, porque él lo veía como un avance. Pero entre la multitud que estaba escuchando había un señor que objetó, que decía que el viaje a la luna era prácticamente imposible, que este proyectil no iba a llegar a la luna, que este proyectil no le daba para llegar a la luna, que estaban locos, era lo que él decía básicamente. Pero Michel Ardan, muy tranquilo, aceptó debatir con él. Entonces, este señor le decía que en la luna no había atmósfera. Como no había atmósfera, era imposible que hubieran seres vivos allí. A lo que Michel Ardan le respondió que aquí en la Tierra ya habían condiciones extremas, que habían seres que vivían en condiciones extremas y que en la luna, así hubiera un poquito de atmósfera, tal vez habría vida o pudo haber existido vida en tiempos anteriores. Este hombre furioso, le decía cosas y cansado de que Michel Ardan le respondiera,
empezó a insultar al presidente Barbicane, que estaba loco, que cómo pensaban hacer de que después de que el proyectil llegara a la luna, volviera. A lo que el francés, que iba a ir dentro del proyectil, le responde: no, es que yo no voy a volver. Dice: yo no voy a volver de allá. Y este hombre se enfureció aún más y empezó a atacarlos aún más. Les decía insensatos, que era peligroso hacer esto. Bueno, una infinidad de cosas les decía este hombre. Cuando el presidente Barbicane se pone en pie para responderle, la multitud no lo deja. La multitud lo coge, lo levanta y se lo lleva. Se lo lleva en ovación, en alegría. Pero al presidente Barbicane le quedó la espina. Ahí adentro le quedó la espina de lo que le había dicho este hombre. Y estaba furioso. Pero, oh sorpresa, cuando el presidente Barbicane llega donde este hombre era el comandante Nicholl. Recordemos que Nicholl era el hombre que le había puesto obstáculos a Barbicane para que no se hiciera el proyecto. Nicholl era el hombre que había apostado en contra del proyecto. O sea, que él no quería que ese proyecto se hiciera. No querían que el cañón disparara la bala hacia la luna, y mucho menos que el francés fuera ahí. Entonces Barbicane le dice: síganme. Y se van a un lugar apartado los dos. Y le exige a este hombre que se disculpe. Y básicamente Nicholl le dice que no, que la disculpa sería batirse en duelo ellos dos al otro día en la selva. Pero ¿qué era batirse en duelo para ellos? El duelo para ellos no era como lo pintan en el viejo oeste, que unos pasos y dispararse, no. Era meterse a la selva y buscarse como un cazador que está buscando una presa. Eso es lo que ellos hacían. Eso es lo que ellos querían. Batirse en duelo como un cazador que estaba buscando su presa. Entonces, pasa el otro día y estos dos hombres se meten a la selva. Pero J.T. Maston, que era amigo de Barbicane, se dio cuenta del duelo. Al darse cuenta del duelo, va y despierta al francés. Va y despierta al francés y le comenta que estos hombres se van a batir en duelo. Pero el francés le dice que ellos no se pueden batir en duelo, porque si llega a morir o a fallecer el presidente Barbicane, no va a haber proyecto. El proyecto va a quedar estancado y él no va a viajar a la luna. Por lo que salen los dos corriendo apresuradamente. Salen los dos corriendo apresuradamente hacia donde estos dos hombres se están batiendo en duelo. Cuando llegan a donde están estos dos hombres, se encuentran un leñador y le preguntan que si ha visto a dos hombres armados entrar. A lo que el leñador le responde: sí, yo los vi a ellos, pero no he escuchado disparos. Entonces estos dos se preocuparon aún más y se adentraron en el bosque. Cuando pudieron ver a Nicholl, pero no lo vieron armado. Lo vieron de espaldas, con su rifle al costado, intentando liberar un pájaro que había caído en una telaraña de una araña muy grande. Entonces Nicholl estaba liberando este pájaro y
J.T. Maston y el francés Michel se acercaron a él y Michel lo vio. Michel Chardin lo vio. Y lo que hizo fue felicitarlo, decirle que era un hombre honorable por lo que estaba haciendo, de liberar el pájaro. Y le dijo que recapacitara que ellos no se podían batir en duelo, porque si ellos se batían en duelo, el proyecto iba a quedar en veremos. Pero Nicho le respondió que él estaba dispuesto a batirse en duelo porque esa rivalidad solo se acababa cuando uno de ellos dos falleciera. Entonces, el francés le dice, vea, yo le tengo una propuesta, pero para contársela necesito que encontremos a Barbicane. Y él acepta. Y los tres se disponen a buscar a Barbicane. Entonces, este hombre va buscando a Barbicane y lo encuentran. Y Barbicane estaba igual, con el rifle al costado, pero este tenía un cuaderno en el que estaba haciendo fórmulas matemáticas, muchas fórmulas. Cuando el francés lo llama, le dice, ya encontré la fórmula que nos hacía falta. Y cuando ve a Nicholl, se exalta todo, como que se asusta. Pero el francés le dice, un momento, yo les tengo una propuesta. Y los dos hombres escuchan. ¿Qué propuesta? Le dice, ¿por qué no mejor, en vez de ustedes dos, matarse aquí? ¿Por qué no mejor los dos viajan conmigo hacia la luna? Si llegamos a la luna, el proyecto habría tenido éxito y habríamos llegado a la luna sin ningún problema. Pero si no tuviéramos éxito, el cohete simplemente caería a la tierra matándonos los tres. Es lo que este hombre les propone. Y casi de inmediato los dos hombres aceptan. Y ya habiendo aceptado, lo que hace este hombre es que les dice, les propongo ir a almorzar los cuatro juntos como personas civilizadas. Y allí termina este capítulo de este libro, el capítulo 21. Entonces, lo que les acabé de contar es el resumen de todo. Muchachos, les agradezco hasta aquí este live. Espero les haya gustado. Si les gustó, pues compartan. Espero les haya gustado, mi gente de YouTube.